colabora en el acompañamiento, discernimiento espiritual y prevención de abuso sexual, ¿no? Entonces, desde estos medios virtuales que tenemos y con los gestos virtuales que ya conocemos, les pido que me ayuden a darle una bienvenida a Carlos Ignacio con los emoticons, con nuestras reacciones, con nuestros aplausos virtuales, para que Carlos Ignacio se sienta también bienvenido aquí dentro del Zoom. Aquí las aclamaciones y palmas no se escuchan fuerte, pero sí se ven activas en nuestras pantallas, ¿eh? Entonces, Carlos Ignacio, bienvenido. Esperamos un saludo de tu parte con todos los participantes y para luego ya empezar un poco con el tema. Muy buenas noches, gracias por esa presentación, gracias por lo que implica también confiar en una espiritualidad al servicio de este discernimiento. Y efectivamente estas son las tareas en las que dedico mucha parte del tiempo de mi trabajo, es decir, acompañamiento, formación y todo lo que tiene que ver también con el proceso del camino sinodal. Entonces, desde esa perspectiva, creo que vamos a poder tener una muy buena interacción, ya que ustedes llevan todo un camino recorrido. La fase de la escucha en esta formación es central. Continúa en el discernimiento de la escucha, solo que de una manera más integrada, más eh, participativa de lo que la escucha inicial, individual o grupal, han sido y luego va a llevarnos a esa búsqueda del espíritu, a dónde nos lleva el espíritu. Entonces, sí, efectivamente, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Eh, Carlos Ignacio, y a todos los participantes también les recuerdo, o sea, para contextualizar un poco esta noche y en lo que hemos venido haciendo, es importante recordar que en el seguimiento a Jesús, o sea, nosotros que somos seguidores de Jesús como discípulos, como parte de la iglesia, una pregunta constante es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Y esta pregunta es clave en la moral cristiana, de hecho es el pilar de toda la moral cristiana, ¿no? Y está muy vinculada, porque ahí es donde nace también y hace que la vocación cristiana sea un proceso constante, no es un absoluto. Entonces, esta pregunta surge en cada nueva situación que enfrentamos. Es una pregunta que se hace cada cristiano y también se le hace a la comunidad eclesial en sus distintas instancias, ¿no? Entonces, así es como se vive la vocación personal y también la vocación comunitaria. Entonces, cuando hablamos del discernimiento en general, nos referimos a separar o discriminar los elementos e información que son necesarios para vivir o tomar una decisión. En el contexto de la sinodalidad, hablamos del discernimiento como el proceso para decidir juntos la forma en que responderemos a la pregunta, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Eso es tan fundamental que cada discípulo esto es fundamental para cada uno de nosotros y también para toda la comunidad. O sea, necesitamos comprender las formas más adecuadas para responder esta pregunta y las maneras en que esto se ha realizado a lo largo de la historia de la Iglesia y cuáles son los elementos claves para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, este camino de sinodalidad que estamos haciendo es un poco para preguntarnos como comunidad, como iglesia, ¿qué hubiera hecho Jesús en nuestro lugar? ¿No? Y para poder responder juntos en este camino, para hacer camino juntos, ¿no? Por eso, aquí nosotros hemos relacionado el discernimiento con el camino vocacional, ¿ya? Pero ahí es donde te lanzo la primera pregunta, Carlos. O sea, con frecuencia encontramos personas que reducen la cuestión vocacional cristiana al tema de elegir la vida sacerdotal o de la vida consagrada. Pero hoy día, ¿cómo se está entendiendo la vocación cristiana en la iglesia, especialmente en este contexto de la sinodalidad? Y gracias. Y bueno, y efectivamente, cuando hablamos de un tema vocacional, es a todo tipo de vocación. Ya el Concilio Vaticano II, en la década de los años 60, nos presenta la santidad para todos. Y eso abre una perspectiva. Es decir, ya no hay un
camino privilegiado, único, sino el tuyo propio. ¿Cuál es tu vocación? Y entonces allí es donde uno tiene que mirar entre todas las opciones posibles, aquellas que uno siente que hay movimiento en su interior, e ir buscando tanto profesional como eclesial, como humanamente viables para mí. No lo que el otro me diga, sino lo que yo siento que podría ser. Obviamente que necesito orientación y entonces allí es donde juega un papel preponderante la actitud de escucha y de discernimiento para mirar, de acuerdo a las luces que nos da el discernimiento, el camino que yo podría tomar. Y la pregunta de qué haría Cristo en mi lugar, qué haría Jesús en mi lugar, es propia de los ejercicios espirituales, porque en la primera semana, que es el periodo de conversión, se busca que el ejercitante, aquella persona que está haciendo esa experiencia profunda, en silencio, en esa búsqueda interior, alcance a mirar qué haría Cristo en mi lugar. Eso se responde justamente desde las luces de la consolación y la desolación. Si me permites, voy a compartir, si me dan permiso, compartir una pequeña presentación que tiene la parte histórica a la que aludía José. Es decir, en ese camino histórico donde se consolidan los aspectos fundamentales para la toma de decisiones, para poder encaminarse hacia una elección. Y entonces, si me dan el permiso, porque creo que Ah, está inhabilitada la función de compartir. Alguien, no sé si Pilar tiene o si a lo acá mejor... estoy intentando aquí. Ya. Bueno, mientras tanto yo hablo, pero cuando ya Mm. lo tengan me avisan. Esta búsqueda se remonta a muchos siglos atrás. No es original de los ejercicios espirituales, que recién son escritos en el siglo XVI. Desde muchos siglos antes, ya el ser humano se ha preguntado por las luces de los espíritus. Parece que Carlos Ignacio se congeló y la conexión le está fallando un poco. Ya volvió, creo. Ahí está. Su micro, por favor, Ahí Carlos. estoy. Creo que fue un mal espíritu el que me sacó, pero ya estamos haciendo la experiencia, ¿no? De todas maneras, lo que les mencionaba es, esto no es algo original de lo que San Ignacio va a escribir, sino el poner atención a escuchar ese movimiento espiritual en cada persona. De esa forma, entonces, allí es donde uno descubre qué cosas son las que ayudan para seguirlas, qué cosas impiden para alejarse de ellas. Y de acuerdo a eso, tomar la claridad de cómo hacer ese proceso de discernimiento, porque efectivamente se trata de un proceso. Bien, sigamos nomás porque por ahora no se puede compartir. Sí, parece que lo que pasa es que el contacto de soporte técnico, que es la persona que está aquí, parece no tiene una dificultad y no ha podido activarlo. Quizás más adelante Más nos pueda adelante. dar la opción. Muy bien, Vamos a tratar de resolverlo. Pero me no hay parece problema. muy interesante también dos aportes que has hecho que son significativos. Primero, recordar este énfasis de que la vocación es un tema que tiene que ver con la santidad, como el llamado a la santidad para todos, y desde ahí entonces es el sentido de responsabilidad con esa búsqueda de santidad la que genera las preguntas, ¿no? Y entonces ahí nos has ubicado en este camino y creo que es valioso enfatizar esto, que no es, o sea, no es algo novedoso que la iglesia esté intentando, es algo que tratamos de enfatizar, sino es una constante en el camino de la iglesia buscar la manera de hacer este camino juntos, ¿no? Entonces ahí nos has dado elementos históricos para reafirmar eso. También mostraste tú, has enfatizado que uno requiere de ciertas habilidades técnicas para eso, ¿no? Y entonces porque cuando hay preguntas, estamos hablando de resolver una pregunta, resolver un problema. Y en la escuela ya a nosotros cuando nos enseñaron a resolver problemas, pues nos decían que hay técnicas, estrategias en los problemas tipos, ¿no? Frecuentemente hablamos de problemas en matemática. Ahora,
si estamos viendo que este discernimiento también responde a una pregunta, responde a un problema de la iglesia, ¿no? El problema de cómo actuar de manera coherente con esta santidad, de cómo ser un testimonio y reflejo de Jesús en nuestro contexto. Entonces, ¿cómo se aplica esos elementos también al discernimiento en el contexto de la sinodalidad, ¿no? ¿Qué técnicas, qué propuestas Ujú. hay? Con todo gusto, José. Ya no me dieron el permiso, ahora Ah, sí estoy perfecto. compartiendo con ustedes la pantalla. Y lo que les quería mencionar, esto del discernimiento antecede en los siglos y se puede remontar al judaísmo tardío. En la catequesis judía se utilizaba mucho el ritmo binario, dos caminos, la luz y las tinieblas, la justicia y la injusticia, los dos espíritus. Y entonces, dos espíritus son sumamente importantes para entender qué es lo que significa la búsqueda de la vocación. En eso, pues, nos encontramos también con testimonios en Qumran, de los esenios. La comunidad de los esenios son estos que buscan en el desierto descubrir también esa actitud de escucha del espíritu del bien y del mal que mueven al ser humano. Es decir, si retomamos la teología paulina, como están viendo ustedes, pues se va a ir dando que el espíritu va a mover a la persona a través de mociones, movimiento, para encontrar la voluntad de Dios. Y va a decantarse en el polo de la carne, que se va a asociar con lo malo, las tinieblas, y en cambio el otro polo del espíritu, la luz, la bondad, la sabiduría. Entonces, eso es parte de esa búsqueda y esas son las cosas a las que uno debe también tratar de ir no solamente habituándose, sino aprendiendo a descubrir. Fíjense, sepan hallar, aprendan a descubrir, distinguir, transfórmense, examínenlo todo, reconocerán el espíritu. Es decir, a través de esas luces que veremos como técnicas más adelante, como estrategias, como estratagemas, podremos distinguir las acciones de los bajos instintos y las que son frutos del espíritu. Y de esa manera, entonces, la invitación es a que podamos vivir según el Espíritu. Esto luego lo aplicaremos al camino sinodal, pero como ustedes ven, si descubrimos que en un grupo o en una persona hay enemistad, rivalidad, egoísmo, hay temas de discordia, etcétera, son lo contrario a los frutos del Espíritu Divino, que serán el amor, la paz, la lealtad, el dominio de sí, las virtudes, la generosidad. De esa manera esta imagen me pareció muy interesante, la encontré por allí, la quise compartir, una escalera de caracol que no vemos bien dónde inicia, dónde termina, cómo se superpone, y allí es donde vendrá la interesante acción de discernir. Grabémonos esta imagen porque nos va a ayudar sobre todo para descubrir que las acciones de los espíritus tienen recovecos, pueden encerrar trampas y si la persona no está muy diestra en el discernimiento, puede tomar un camino equivocado. Entonces, aquí es donde debemos clarificar justamente. Yo no puedo discernir entre dos cosas malas. Sí, que son cosas buenas en sí mismas o al menos indiferentes. Pero no puedo elegir entre una buena y una mala porque ahí no cabe discernir nada. Es clarísimo lo que debo hacer. El tema es que muchas veces eso que no es bueno en sí mismo se puede presentar bajo apariencia de bien. Y ahí viene la confusión. Por eso las lógicas del discernimiento nos van a dar esa claridad. Muchas gracias, Carlos. O sea, creo que estás poniendo los puntos sobre las i, ¿no? Aquí usamos esa frase para decir de esa posibilidad de ir puntualizando, de ir encontrando los detalles, ¿no? Y
Significativo esto que nos recuerdas, de que el discernimiento jamás se hace entre lo bueno y lo malo. Ahí no hay un cristiano nunca elegiría lo malo. Entonces, ¿qué tengo que decidir ahí? ¿No? Y lo cual me lleva también a la misma experiencia pascual de Jesús, ¿no? Porque él estaba haciendo mucho bien en Galilea, predicando por Nazaret, Cafarnaú, por todos esos pueblos, y viene, estaba haciendo tanto bien, pero dice, oye, y las cosas no cambian. Yo estoy haciendo el bien, pero para que las cosas cambien hay que hacer otra cosa. Entonces es entre el bien y el bien mayor, Muy, ¿no? Es como sí, plantearse eso, y ahora, dónde está la Jerusalén que hoy día nos toca a nosotros? ¿No? ¿A dónde tenemos que ir? Desde esa sintonía de ir buscando caminos, ¿no? Entonces, importante por eso que estas técnicas tienen que ver con esta fluidez, ¿no? Esto, ir reconociendo los signos, las señales, para que esto nos acompañe. Ahora, a lo largo de la historia, también hemos encontrado cómo digamos, este proceso o estas técnicas eran reservadas para algunas personas o se creía que solo la podían hacer algunas personas, ¿no? Especialmente se reservó estas decisiones a los miembros ordenados en la iglesia. Y desde ahí es que esto le fue dando forma a lo que hoy día se ha convertido en un problema, el problema del clericalismo, ¿no? ¿Qué hace que aún se dé este problema en la iglesia? O sea, han avanzado tanto las cosas, han cambiado tanto las cosas, pero como que este problema sigue vivo, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que serían las principales acciones que tendríamos nosotros que hacer para ir dejando de lado este problema que aún está vivo en la iglesia? bueno, toquemos el tema del clericalismo, que es muy, muy interesante. Nos puede dar luces, sobre todo para ciertas situaciones donde nosotros estamos viviendo esta realidad. Estoy compartiendo con ustedes, por si acaso, en el chat el documento que estaba compartiendo en pantalla para que si alguien lo requiere, pues lo pueda tener a mano y también guiarse del mismo. Y, el clericalismo es una situación que podríamos decir se ha exacerbado en el día de hoy, pero que depende de varios factores, sobre todo lo contrario a una actitud de discernimiento. Porque si vieron, recuerdan ustedes, y vuelvo a compartir la pantalla que teníamos, en la búsqueda de eh, de nuestra actitud de discernimiento está la escucha. Y entonces, a ver, ¿dónde está para compartir? Tengo que volver acá, perdón. Aquí estamos, ya. Eso, ahí va, ya. Volvamos a una de las presentaciones que les hice aquí, ¿no? Fíjense ustedes, enemistades, rivalidad, egoísmo, sectarismos. Eh, Todo esto va en contra de la tolerancia, paz, lealtad, amor, apertura, sencillez. Allí es donde nosotros podemos entonces insistir. La actitud del clericalismo es imponer un punto de vista, que puede ser acciones, pensamientos, también pueden ser ideas, afectos, donde la persona con una actitud clerical, que no es solamente el clérigo, sino quien tiene esa actitud de imposición, eh, mm, busca ejercer un dominio, pero que está visto desde la parte de quien tiene la razón. Entonces, en el discernimiento y en lo que ustedes han mencionado, la escucha previa, no cabe eso. A lo que sí debemos tener como una búsqueda central es hacer la voluntad de Dios, amarla y seguirla. Y allí sí, buscarla incesantemente. Pero si hacemos una búsqueda realmente a través de la escucha, no vamos a imponer, sino a permitir que el Espíritu fluya, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. El Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. Entonces, lo que importa es saber escucharlo y leer los signos de los tiempos. De tal manera que no cabe una actitud de clericalismo
cuando queremos hacer el camino sinodal. Eso les mostraré luego también el método, que es una manera de discernir en grupo, en una comunidad, cuál es la voluntad de Dios, a dónde nos guía, sobre todo tomando en cuenta que es a partir del respeto a los demás. Entonces, todo discernimiento tiene que tener una actitud de respeto. Por ejemplo, si yo doy los ejercicios o acompaño espiritualmente a alguien, debo permitirle a esa persona que sea libre para exponer sus criterios. Porque si nos encontramos con una persona que tiene cierta inmadurez, inseguridad o intenciones solapadas que no se manifiestan abiertamente, por ejemplo, yo voy a tu grupo para aparentar cierta bondad o que me veas presente y de esa manera más adelante obtener algún beneficio. Ahí no habría una recta intención. Entonces, el que acompaña tiene que ir percibiendo y llevarle a la persona a la mayor honestidad posible. Por eso hay dos requisitos. Antes de pasar a las estrategias y técnicas, hay dos requisitos para poder discernir. El deseo de hacerlo es lo primero. Ya quiero, nadie me está obligando. Y en segundo lugar, la generosidad para responder en una manera noble, abierta, magnánima, alma grande, a aquello que siento que es esa búsqueda espiritual. Son dos condiciones: deseo de hacer ese discernimiento y gran generosidad para responder. Porque si no tenemos el deseo, voy a estar en el grupo, pero seré una piedra de obstáculo, un bloqueo. No voy a permitir que el espíritu continúe. Lo detengo. Y en cambio, Parece que se nos congeló nuevamente Carlos Ignacio. Disculpen un poco, aquí está de nuevo. algo pasó. Sí. Justamente hablaba yo de la generosidad. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona poco generosa o no dispuesta a dar el máximo posible, mi discernimiento será también pequeño. No voy a pecar, no voy a hacer algo malo, pero no voy a alcanzar el mejor bien posible, que sería hacerlo en una forma ordenada, generosa y creyendo que es la voluntad de Dios. Por ahí podría responder al clericalismo. Muchas gracias. Bueno, coincido mucho con esto y no quisiera interrumpir, creo que con el flujo de ideas que tú has preparado también. Nosotros preparamos más que nada como una especie de entrevistas, pero creo que tú has preparado también ya una secuencia de tus ideas y creo que nos iluminaría más que puedas tú compartirlas desde esta perspectiva, cómo tú las has construido. Además, tú has visto un poco el guión que nosotros teníamos preparado, así que estoy seguro que ya has incluido un poco las preguntas que habíamos preparado. Así que mejor, Carlos Ignacio, creo que te dejo para que puedas tú compartirnos lo que tenías y así Ujú. podemos fluir mejor. Con todo gusto, y ustedes también pueden ir poniendo comentarios o preguntas en el chat. Iré cada tanto mirando por si puedo ir respondiendo al mismo tiempo. Siéntanse en esa libertad. Eh, Partamos de la experiencia de conversión. Sin conversión no hay camino sinodal. Y entonces, ¿qué es conversión? Entonces, ya sabemos que es un cambio, ¿no? Convertirse, pues, es cambiar de algo a algo. Quiero convertir moneda, pues, de dólar a otra moneda, pues, hago un cambio, un cálculo y lo transformo. La conversión, generalmente a nivel espiritual, implica un cambio de vida. Lo que decía esa diapositiva: procuren cambiar de vida, no se dejen engañar. Entonces, el proceso de conversión significa pasar de mi desorden, mi vida en desorden, mi vida bajo esos parámetros del desorden, a una vida ordenada,
a los bienes superiores. Una vida ordenada por el amor. Una vida ordenada por la transparencia. Por ejemplo, volviendo al tema del clericalismo, en el clericalismo no hay transparencia. En el clericalismo hay doble agenda, cosas escondidas porque se busca manipular. Entonces, la tarea de un proceso de discernimiento es, como dirá el Papa Francisco, balconear. Significa pues sacudir, que se conozca, que se sepa, que se comunique para que no haya escondrijos, porque el mal espíritu se esconde en los pliegues y allí está esperando para hacer su acción. Entonces, con eso sigo compartiendo lo que tenía para que vayamos adelante. Em, Tenemos básicamente, pues, ahí nos habíamos quedado. Em, Adelanto un poquito la imagen que les mencionaba, donde podemos tomar en cuenta que lo que se busca es hallar el camino que realmente me conduzca a la finalidad propuesta, ¿no? En un discernimiento, yo tengo que tener al menos dos opciones. Perdón que vuelvo a dejar de compartir. Si solo tengo una opción, no hay nada que elegir, solamente tomo una. O sea, si la carretera me lleva por un único camino, pues tengo que seguir hacia adelante, a no ser que me haya perdido. Pero en cambio, cuando llego a una Y, a una bifurcación, allí es donde tengo que decidir por cuál. ¿Será que es un buen camino? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más cómodo? ¿Cuál implica mayor subida, esfuerzo, etcétera? Y según eso, entonces veo que ambas son buenas opciones y decido entre una y otra. Entonces tengo que tener claridad del objeto del discernimiento. ¿Sobre qué materia quiero discernir? Por ejemplo, una compra o tomar una actividad, un cargo. Me proponen un nuevo empleo que implica probablemente cambios de actividad, de tiempo, de dedicación. Entonces yo ya tengo el objeto y decido entre esto o esto. Y con esas tácticas y estrategias tomar la mejor decisión. Ahora sí vuelvo a compartir. Ya en los autores antiguos se había hablado de encontrar el camino entre lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, tenemos el libro del Pastor de Hermas, que es más o menos del segundo siglo de la era cristiana. Y ahí lo tenemos en este cuadrito superior. Él es un pastor que se encuentra con una anciana y dialogan el pastor con la anciana. Y de tal manera, pues, el pastor le va explicando, la anciana va comprendiendo, también le cuestiona cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero, lo falso, la profecía auténtica de la profecía falsa, la consolación de la desolación, y de esa manera entonces mirar el camino. Esto todavía estamos dentro de una tradición judía, porque de ahí se desprende. Continuamos esto y nos encontramos ya con otros pensadores de corte griego. Tenemos a Orígenes, a Santo Tomás de Aquino. Nos van a hablar que hay una lucha, y esto es bien interesante. El discernimiento es lucha espiritual. No es que yo voy a una casa de retiros a comer de lo lindo, a divertirme, a dormir, a escuchar y saldré ya transformado como si pasara por un salón y al salir del salón ya está la transformación y el discernimiento listo. Al contrario, es un periodo de lucha espiritual, de verdadera lucha. Cuando uno hace los ejercicios espirituales y discierne, queda hecho polvo al final del día por la intensidad de lo que supone esa concentración y esa búsqueda espiritual. Pues bien, entonces es lucha espiritual. Y cada persona tiene su lucha y de esa manera vamos encontrando cómo discriminar entre los espíritus del bien y del mal. También San Antonio, padre del desierto, en el siglo III o IV ya nos daba conferencias sobre el discernimiento de espíritus.
Y sobre todo aquí será interesante porque habla del ángel de luz. Algunos demonios se disfrazan de ángel de luz. Eso es lo que tradicionalmente conocemos como lobo vestido con piel de oveja. Y para un camino sinodal debemos estar muy atentos de los falsos profetas, de aquellos que tienen las recetas mágicas y que buscan solamente sacar provecho propio. Ahí volvemos al clericalismo. Intento manipular información, conocimientos, poder en mi provecho para no perder ciertos privilegios. Entonces, como ven, es una tarea que demanda una lucha verdadera y estar atentos a esos procesos. Entonces, los pensamientos son generalmente las armas habituales de los demonios. Ya veremos más adelante que no son las únicas, pero el mal espíritu puede poner pensamientos, ideas que me lleven a tomar una mala decisión. En cambio, la presencia del buen espíritu se ve en la tranquilidad. En cambio, el mal espíritu en el ruido. Hoy los jóvenes usan mucho esa expresión. Esto me hace ruido, como que me deja intranquilo. Por allí vamos a encontrar algo del mal espíritu. Pero bien, muchos pensadores a lo largo de la historia de la Iglesia, San Benito, San Gregorio Magno, también hablaron de eso. San Ignacio no es original en la propuesta, sino en el modo de presentarla, porque asume la tradición que ya está conocida, está sumamente atento a los movimientos espirituales, acompaña a otras personas y saca experiencia de ello, y sobre todo lo escribe a lo largo de muchos años para que sirva a las personas. Lo novedoso es esto de aquí. A ver si lo logro mover ahí. Que hay tres pensamientos. Ya no es la matriz de dos, como habíamos visto antes, sino que él también va a tomar la tradición de la Iglesia, que también se había ya prefigurado tres fuerzas espirituales. Una propia interior, de la propia libertad y querer, y otras dos que son de fuera, el bueno y el mal espíritu. De tal manera que nos vayan recordando lo que otros místicos ya habían dicho. Juan Casiano, San Bernardo, hablaban también de de las tres fuerzas, ¿no? Tres pensamientos. Pues bien, allí es donde vamos a ver que las estrategias, las técnicas que ustedes mencionaban y que son interesantes, vamos a tomar unas porque son buenas y otras dejarlas porque son malas, a través de las mociones que vamos conociendo de los espíritus. Entonces es muy importante el descubrimiento interior. Por eso es fascinante. Escuchar en el silencio interior permite descubrir y discernir. Aquí ya podemos sacar una conclusión. Si yo vivo en medio del ruido, es decir, de un ruido que distrae, confusión, poca perseverancia de concentrarse en una tarea, si yo estoy saltando, haciendo zapping de una cosa a otra, si no soy una persona de profundidad, no voy a poder discernir. Entonces, necesito adquirir un hábito, una manera también procedimental que permita garantizar que yo estoy haciendo el discernimiento. Porque imagínese usted, se le pide que haga media hora de oración y a los 5 minutos ya se distrae, no quiere seguir, atiende la llamada del celular, se acuerda que tenía que ir a pagar el impuesto y sale corriendo. No va a tener profundidad espiritual para llevar adelante ese proceso. Por eso justamente cuando queremos discernir, buscamos estar en un lugar especial donde no nos distraigamos. Si es posible, fuera de nuestro ambiente normal, donde todo confluye para que aprovechemos el tiempo, el espacio y nada nos distraiga. Aún así es difícil, pero sin profundidad no es posible avanzar en esa actitud de discernimiento. Bien, entonces, como vemos, ahí tenemos que es importante hacer también la discriminación de lo cognitivo, de lo emotivo
y de lo volitivo. Las tres son muy importantes. Lo cognitivo me ayuda a tener claridad. Lo emotivo es a saber cómo proceso las distintas situaciones de la vida. Y las emociones que me mueven mi voluntad. Yo puedo tener mucha claridad mental, pero una voluntad muy débil. Entonces, tengo claridad, siento, pero no concluyo. Entonces, el discernimiento va a fracasar. Si no tengo en cambio claridad cognitiva, puedo ser solamente emotivo y cometer algunos errores por tomar un discernimiento muy apresurado. Me dejo llevar de la emoción y entonces no hay sustrato, claridad y organización. Bien, entonces allí hay fuentes interiores, juicios, los movimientos, etc. Pero lo que es importante es tener mucha claridad. El espíritu o moción, porque discernimos espíritus, es el impulso o inclinación interior que nos ayuda a entender si es verdadero o falso. De tal manera que yo pueda tomar conciencia y buscar aquello que Cristo haría en mi lugar, en el caso de ser un cristiano creyente, o en el caso de no serlo, pues, ¿qué haría el Espíritu de Dios, la fuerza, la energía en mi lugar? Esto volveremos luego porque es la temática del método de discernimiento de la conversación espiritual que ha utilizado el sínodo para hacer ese proceso de búsqueda de la voluntad de Dios. Volveremos sobre ello. Y me quedo solamente con este esquema que ayuda a ordenar bastante. Recuerden, los tres espíritus o las tres fuerzas son mi libertad interior y de fuera el buen espíritu y el mal espíritu. Tanto las personas como las ideas, la imaginación y la razón pueden actuar en favor del buen espíritu o del mal espíritu. Explico. Por ejemplo, usted está en un grupo y alguien llega atrasado en el grupo. Y entonces ya llega atrasado y comienza, ¿qué están hablando? Y ya distrae. Préstame un lápiz. Ya me molesta por acá. Se le caen las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Ya es una distorsión. Ruido, molestia en cierta forma, distracción. Y entonces, una persona que no es mala, pero en su desorden provoca una acción del mal espíritu. No, y nunca falta por ahí otra que dice, shh, cállese, no moleste, guarde silencio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tratando de recoger nuevamente el ambiente. Alguien con más pedagogía lo que hace es aprovechar la situación y dice, bueno, estamos con efectos especiales, gracias. Ahora sí que hemos ya retomado el curso, sigamos adelante. Y así vamos poniendo orden. La palabra orden será fundamental en esta tarea del discernimiento. Organizar, ordenar, priorizar. Porque si estamos en conversión, reconocemos lo que ayuda, lo que no ayuda y lo ordenamos. Tengo la imagen de una bodega. Usted llega a un lugar, es nuevo, y le dicen, ahí está la bodega. Pero la bodega está tan desordenada, sucia, oscura, que uno no sabe qué hay. O le dicen, sí, vaya, vea, ahí en la bodega va a encontrar todo. Que sacar todo, limpiar, botar lo que nos sirve, guardar nuevamente en una forma organizada para poder encontrar mejor las cosas. Tornillos aquí, palas acá. Y de tal manera que cuando ya esté listo, sea sumamente fácil siguiendo una lógica. Lo mismo, el discernimiento es poner orden, saber que tengo afectos desordenados, ordenarlos y seguir adelante.
No sé si hay alguna pregunta por el momento. Recuerden que pueden ir escribiendo en el chat y yo las voy mirando para ir organizando también con sus intervenciones. Pero si quieren hablar, pues basta que levanten la mano y también podemos seguir. No, al momento nadie ha escrito en el chat y no hemos visto que alguien haya levantado la mano, pero les recuerdo lo que acabas de señalar, ¿no? Así que yo estoy atento al chat y si no, para sintetizar las preguntas, Perfecto. también escríbanlas con libertad porque de ahí yo voy a también tratar de hacer una síntesis para facilitárselas a Carlos Ignacio. ¿Eh? Estupendo. Entonces yo continúo, pero no es mi interés avanzar todo, sino que el discernimiento implica ir paso a paso. Entonces, con esos tres pensamientos, voy a ir descubriendo qué es del bueno, qué es del malo, qué causa, por ejemplo, el buen espíritu nos lleva a las virtudes, el mal espíritu nos lleva a los pecados capitales. Y allí es donde yo ya tengo claridad. Pero aquí hay un cuadradito que dice reglas primera semana y en la siguiente diapositiva, reglas segunda semana. ¿Qué son esas cosas? La primera semana es el primer paso del discernimiento, que generalmente es el proceso de conversión. Los espíritus actúan en forma muy obvia, bien clara. En cambio, cuando estamos en segunda semana, ya no es tan claro. Por eso hay que aprender a distinguir la consolación verdadera de la consolación falsa. El comienzo, el medio y el fin de los pensamientos, atender esa dimensión temporal, porque ahí examinando me doy cuenta en qué momento se torció el buscar la voluntad de Dios. Pues bien, lo importante es el lenguaje que utiliza Dios en las mociones. La palabra latina motio, mocio, moto, significa movimiento. La música muchas veces nos pone allegro ma non troppo, con moto, etcétera, ¿no? Con movimiento. Entonces hay que moverse. En el discernimiento estamos al merced de cómo actúen los espíritus y nos muevan. Vamos a pasar de la consolación a la desolación. Pero cuidado, vayan a pensar que la consolación es muy buena y la desolación es muy mala. No, son estados del alma que debo aprender a reconocer. Todos pasamos por ciertos momentos de gran alegría espiritual, consolación, fuerza, luz. Y en cambio también pasamos por momentos de tiniebla, oscuridad. El salmo, el Señor es mi pastor, es el mejor ejemplo. El Señor es mi pastor. Por verdes prados me lleva, pero también paso por cañadas oscuras. Recordarán ustedes. Entonces, estoy con mi pastor, nada me falta. Aunque me lleve por un lado o por el otro, de la luz, de lo verde o de la sequedad, de la oscuridad, nada temo porque tú estás conmigo. Entonces, lo interesante del discernimiento es saber por anticipación que Dios me ha concedido esa capacidad de buscar, acertar aquello que es bueno para mi vida y no equivocarme. Pero tengo que respetar esas reglas del discernimiento porque son las que me van a dar la claridad y también la transparencia de esa elección. ¿Cómo se reconocen esas mociones? Gracias por lo que va apareciendo allí. Vamos a ir viendo. Primero, las mociones dejan una huella. Y entonces, justamente voy a explicar a qué cosa se refiere. Y justamente, ¿por qué me doy cuenta de si es bueno o no es malo? Es por ese proceso de lo que causan en la persona. Entonces, aquí tenemos algo que nos va a ayudar. El lenguaje de Dios son la consolación, es todo aquello que lleva a la persona
a una inflamación en el amor de Dios, aumento de fe, esperanza, caridad, gozosa disponibilidad y serenidad. Mientras que la desolación es totalmente lo contrario. Cuando el alma queda triste, desanimada, con miedo, disminuye su fe, esperanza y caridad. Como ven, entonces es bastante claro. La consolación, aumento de fe, esperanza, caridad. La desolación, disminución. Aquí lo que ya hablamos, hay que tener una opción clara. ¿Qué quiero yo hacer en mi vida? La libertad de espíritu, que veremos más adelante, cómo hacer los procesos de discreción que voy a explicar, mantenerse en un clima de fe y de oración y confrontar siempre con un acompañante espiritual que tenga experiencia. Vamos aquí entonces. Primero veamos los conceptos. La tercera regla nos dice que la consolación es todo movimiento interior del alma, donde se inflama en amor de Dios, no ama nada sino solo en el Dios creador, tiene incluso lágrimas de amor de Dios por cosas ordenadas al servicio y alabanza, aumento de fe, esperanza, caridad, alegría interna. El término que Ignacio utiliza es leticia, caricia, leticia interna. Lieto es alegre, aquietar y pacificar el espíritu en Dios su creador. Y la consolación pues es lo contrario. Oscuridad del espíritu, turbación, moción a cosas bajas y terrenas, inquietud, agitación, tentaciones, desconfianza, desesperanza, desamor, hallándose triste, perezoso, tibio, como separado de Dios. La consolación es contraria a la desolación y los pensamientos también son contrarios. Algo que les va a quedar bien clarito es eso que hablaban de las tareas. Cuando ya tienen que enviar las tareas, ahí les va a venir una gran desolación. Eso es, así clarito. No quiero, mañana me atrasé, tengo que conseguirme el WhatsApp de Rosario para decirle que me dé tiempo, etcétera. Pues sí, la consolación es alegría, paz, quietud, todo es alegre, bonito, y la desolación es lo contrario. Entonces, yo les decía que no es ni buena ni mala, aunque en realidad ya veremos que cuáles son obras de Dios, por lo tanto son buenas en sí mismas, pero no hay que concebir inmediatamente como de entrada de estoy en desolación, qué mal, mi vida es un desastre. No, la desolación es solo una prueba. A veces es una prueba difícil, no lo niego. Una enfermedad, un fracaso, la muerte, la tristeza, ¿no? La decepción. Pero son momentos para probar nuestro espíritu, para afinarlo, para entrenarlo, para superar la prueba. Entonces, las mociones de consolación son luces que nos dicen, vas por buen camino. Adelante. Pero yo no puedo ser tan confiado porque tengo que aprender a distinguir el lobo vestido con piel de oveja. Y entonces, la apariencia de bien, tengo que saber, como quien dice, voy al mercado y saber cómo compro la fruta. No, esta no me convence. O es demasiado bueno para ser verdad. O lo barato sale caro, ¿no? Me dan un quintal de papas, la papa bonita está arriba y adentro está podrida. No, entonces yo tengo que estar atento. A eso se refiere. Por lo tanto, la consolación, y aquí viene cómo distinguirlo, verdadera, la consolación verdadera dura, no se esfuma rápidamente como la consolación falsa. La consolación falsa es como un fogonazo de un fuego artificial, ¡boom! Y hay estrellitas de colores, muy bonito, y desaparece. Entonces, la consolación falsa me da alegría momentánea y luego me lleva a la tristeza. En cambio, la consolación verdadera permanece largo tiempo y me deja el alma muy inflamada, crecida en amor, en generosidad.
ahí me puedo dar cuenta. Si mi consolación se terminó rápidamente y me llevó a algo menos bueno, esa es una clara señal de que no venía de Dios. Por lo tanto, debo aprender a reconocerla. Es decir, como cuando hay un barniz y yo hago con la uña y me doy cuenta que él no es un buen barniz, porque enseguida sale. Esa es la falsa consolación. Rápidamente se difumina. Es decir, algo que me causa atracción, deleite, pero luego me lleva a algo menos bueno. Como ven, no voy a pecar, no voy a hacer nada malo, pero no alcancé lo mejor. Y me debo contentar con algo intermedio, mediocre o menos bueno. Allí es la clave del discernimiento. Vamos a ir viendo algunas reglas, pero no quiero pasar de largo. Si no hubiera otra pregunta, alguna intervención, muy bienvenida. En esta experiencia de consolación y desolación que mencionas, Carlos Ignacio, no sé si como ejemplo, para que me corrijas, si por ejemplo, la experiencia de Jesús en el huerto de los olivos, Ujú. una experiencia profunda de desolación, ¿no? De sentirse solo, abandonado, de sabiendo que el riesgo es su muerte, pero luego, o sea, primero con esa experiencia de dolor, pero luego encuentra la consolación. No sé si se desconectó. O sea, en esa experiencia del Huerto de los Olivos, pero luego viene la consolación y entender el sentido de lo que va a vivir y que le permite encontrar la fuerza para seguir adelante, ¿no? Y prepararse para la llegada de Judas con los opresores. No sé si estoy definiendo bien desolación o fue muy transitorio y en realidad era una consolación lo que él estaba viviendo. Bueno, definitivamente en el aspecto humano, él vivió una gran desolación, la tristeza y angustia. Humanamente no quería ni estar allí ni esperar lo que viniera. Por eso dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la fuerza que reciben los mártires en la prueba también. Sienten dolor, angustia, pero en el momento propio reciben una gran paz y tranquilidad de decir, llegué a este momento y no me siento eh, con el ánimo de claudicar. Quiero ser coherente y acepto la consecuencia de mis actos. Entonces, lo mismo Jesús en Getsemaní se encuentra en una gran desolación, suda sangre, o sea, física, espiritualmente, se siente hasta abandonado, pero eso no le hace retroceder. Como ven ustedes, Jesús transforma la desolación en espera confiada para la consolación. Y por eso es capaz de no huir, de no sacar la espada como Pedro y comenzar a dar de espadas a los demás, sino de tener ese apremio, calma, cuando está con Pilato o con Herodes. Es capaz de dialogar con Pilato y decir, eh, esto no lo dices tú o alguien te lo ha dicho. O sea, ante la autoridad de quien dependía la vida o la muerte, tener ese aplomo para poder actuar en coherencia, eso también es consolación, mantenerse firme. No es solamente estar alegre, la consolación es crecer en amor, en esperanza y en fe. Entonces, yo me mantengo en la fe, aunque esté con una gran ansiedad, pero me mantengo, es una consolación. Por eso les decía, es una lucha espiritual. Pasar de consolación y tan movido por el espíritu a la depresión y desolación terrible de la oscuridad no es nada agradable. Uno se inquieta y
comienza a quizá actuar de una forma errática. Por eso es importante que yo cuando estoy en consolación proceda de una manera y tenga claridad de cómo hacerlo, porque si no me puedo equivocar. Lo mismo cuando estoy en la desolación, a continuación les muestro, debo también tener unas reglas para mantenerme y no cometer errores. Entonces vamos viendo lo que les decía, ¿no? Puedo mandar acá. Bien. Habíamos visto la consolación. La desolación es lo contrario. Hallándose triste, perezoso, tibio, como separado de Dios. Desamor, desconfianza, celos, agitación, tentaciones. Y eso es la desolación. Pero volvamos entonces a la primera y segunda que no hemos visto todavía. Y aquí viene algo que nos va a tocar muy claramente. Hay personas que viven de pecado mortal en pecado mortal. No son ustedes, por supuesto. Ustedes van buscando crecer, vivir para el amor, tratar de encontrar la claridad de la vida. Pero sí se aplica porque puede ser que yo sea muy generoso, pero tenga ciertos defectos ya como hábitos. Por ejemplo, el chisme. Y me gusta andar en el chisme. Soy una buena persona, pero no he ordenado esa dimensión de mi vida. Entonces ahí me encuentro en áreas donde estoy más o menos en esta situación. O la mentira, o el coger las cosas de los demás, ¿sí? O por ejemplo, lo típico, ¿no? Yo estoy en alguna situación y se me dañó algo. Enseguida lo dejo juntito así y me voy rápido corriendo, que venga el otro y se le daña al otro. No digo nada, calladito. Entonces no soy totalmente coherente. Buena persona, sí, simpática, agradable, pero no he crecido en la responsabilidad. Es decir, puede coexistir en mi persona muchas cosas del buen espíritu, pero al mismo tiempo coexisten como el trigo y la cizaña cosas que todavía no han madurado, que no han sido evangelizadas. Allí es donde tenemos que trabajar y esa es parte de nuestra lucha espiritual. Entonces, vuelvo a esto. La primera regla de la semana de la conversión es, las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el mal espíritu le da placer aparente y deleite sensual para conservar y aumentar en sus vicios y pecados. En cambio, en la persona, el buen espíritu, en esa persona que va de mal en peor, le remuerde y punza la conciencia mediante el recto uso de la razón. Lo explico. Una persona que se deja guiar por la corrupción del sistema, coimas, trampa, copiar en los exámenes. Ya, por eso les dije, no es para ustedes, esta regla es para los demás. Entonces, una persona que va de pecado mortal en pecado mortal, matando, robando, mintiendo sistemáticamente, el mal espíritu le da placer para mantenerlo. Y el buen espíritu le remuerde con razones, diciéndole, eso no está bien. Lo poco que le queda para razonar, el buen espíritu le remuerde y punza la conciencia para ver si así cambia, ¿no? Como son contrarios, vamos a ver cómo ahora sí es el caso de ustedes. Aquí sí se pueden aplicar en esto. En la segunda regla, hay personas que van de bien en mejor subiendo, purificándose de sus pecados. ¿Cómo actúan los espíritus? En forma contraria. El mal espíritu, que al otro le daba placer, ahora a usted le remuerde, entristece, pone impedimentos, inquieta mediante razones falsas, para que no pase adelante.
En cambio, el buen espíritu le da ánimo, fuerza, consolación, inspiración, quietud, quita los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar. Entonces, vuelvo con esto. Al que va de mal en peor bajando, el mal espíritu le da placer y el buen espíritu le remuerde. En cambio, al que va de bien en mejor subiendo, el mal espíritu le remuerde y le inquieta y el buen espíritu le da todo tipo de consolaciones, paz y alegría. Porque el buen espíritu trata a la persona que va en la virtud en una manera similar, con paz, con quietud, y el mal espíritu con inquietud. Entonces son contrarios, hagan de cuenta que son así. Cuando usted, más o menos con justicia y buena autoestima, dice, creo que trato de hacer el bien. No soy perfecto, tengo mis dificultades, mis errores, pero me esfuerzo en buscar la verdad, la justicia. Entonces, debo entender que el mal espíritu me va a poner falsos argumentos, falacias, pensamientos que tienen un poquito de verdad, pero luego se vuelven mentira. ¿Cuál es el objetivo? Inquietar, distraer, rasgar para causar algún daño. En cambio, en una persona que va de mal en peor y que se sabe que está actuando mal, el mal espíritu actúa en forma contraria, le da más placer, es decir, le echa leña al fuego para que siga adelante. Y en cambio, el buen espíritu le remuerde y le dice, alto, por ahí no, alto, alto. Ahí ya tenemos luces, pero son luces muy generales todavía. Las vamos a ir afinando conforme también aparezcan sus preguntas, porque con los ejemplos se clarifica mucho mejor. El mal espíritu lo que intenta es que no sigamos el proceso del discernimiento. Entonces, por ejemplo, si en este momento llega la hora de la novela o de, no sé, alguna actividad que usted tiene y le da gran placer, ¿usted qué es lo que hace? Bueno, chao, nos vemos. O apago la cámara y me voy. Ahí es donde yo tengo que discernir. ¿Yo debo estar aquí o debo ir allá? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que realmente debo hacer? Una madre de familia, su tarea primordial es cuidar su hogar, su vida, sus hijos. Y entonces, una madre de familia está atenta, está cocinando, está preparando lo del día siguiente, pero al mismo tiempo tiene un ojo y un oído puesto en lo que están haciendo sus hijos. Y sabe que debe inmediatamente hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene bien organizada su vida para no perder nada importante y tiene prioridades. Lo mismo pasa con las personas, las tareas, aquello que yo siento que es voluntad de Dios, le doy la importancia que tiene. Continúo con la presentación, pero si hay preguntas, muy bienvenidas. Ya vimos lo que es la consolación, lo que es la desolación. Recuerden, cuando se acerque la segunda y tercera semana, entrarán en desolación automática por sus trabajos. Pero bien, así son las reglas del juego, ¿no? Entonces, veamos la quinta regla. Esta es llamada regla de oro. ¿Por qué se le llama regla de oro? Porque de esta no deben olvidarse nunca. En tiempo de desolación, no hacer mudanza, no hacer cambios. ¿Qué hay que hacer cuando yo estoy en desolación? Mantenerse firme y constante en los propósitos que ya había encontrado en la consolación anterior. Lo del ejemplo de Jesucristo en el Getsemaní. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad,
y mantenerse firme en lo que ya había visto como consolación anterior. ¿Por qué? Porque en la consolación nos guía el buen espíritu y en la desolación el que nos gobierna es el mal espíritu. Y bajo la acción del mal espíritu no debemos seguir sus consejos porque nos vamos a equivocar. Entonces, aquí lo lógico es, yo vi claramente en la consolación anterior, la última que tuve, lo que iba a hacer. Pues me mantengo, no debo cambiar. Esto es lo típico que le pasa a un alumno que es bien dedicado, pero un poquito inseguro. Y entonces va a un examen, ve la pregunta, inmediatamente sabe cuál es la respuesta, comienza. Y en medio camino le entra la duda, la inseguridad y cambia la opción. Y se equivoca. Después dice, pero qué bruto, si lo primero que yo pensé fue eso y me equivoqué por haber cambiado. En la desolación, cuando nos da inseguridad, cambiamos y nos equivocamos horriblemente. Por eso, cuando uno está en desolación, manténgase firme. No cambie lo que ya había tomado como decisión. Y eso es verídico, usted lo sabe. Yo sabía que debía tomar a la derecha, pero algo me distrajo, no sé qué pasó, y me fui por el otro lado, me equivoqué, media hora más en el tráfico. O yo iba con la claridad de que iba a comprar tal cosa, pero me dejé embobar del vendedor y salí con otra. Y llego a la casa y me hablaron, me reclamaron para que compre eso, yo no te mandé a comprar eso, por cambiar la decisión. Lo cual no significa que yo debo irremediablemente seguir adelante. No, no, yo debo hacer un alto, examinar, ahora van a ver, debo ver dónde entró la duda, qué me causó desconfianza, a lo mejor fue distracción, negligencia, falta de humildad. Veremos. Y allí es donde yo tengo que insistir, no cambiar la decisión anterior, sino mantenerla. Bien, entonces, para el camino sinodal esto es importantísimo, porque estamos hablando de sinodalidad, ¿no? ¿Cómo vivimos la sinodalidad si hay alguien en el grupo que está en desolación o todo el grupo está en desolación? Y yo soy el guía, el párroco, el orientador, el animador. Pues le invito al grupo a que confíen. Tranquilos, esperen, insistamos un poco más en la oración. Esforcémonos, mantengámonos firme en lo que ya habíamos visto, perseveremos y ya veremos cómo va. Y la acción del buen espíritu se va a manifestar después, pero usted como guía del grupo tiene que darle seguridad a su grupo. No concebimos un facilitador que se deje contagiar de la inseguridad. Usted percibe y es humano, humana, entendemos, percibimos que hay inseguridad y ahí es cuando más seguros debemos mostrarnos. Es decir, esto puede pasar, no se preocupen. La próxima vez veremos cómo corregir esto. Entonces, usted le da seguridad. Es como alguien que ya conoce el camino, no es que le da hecho el camino, pero sabe lo que va a venir. Y entonces un problema es para solucionarlo, no es para quedarnos en el problema. Avancemos la siguiente. En la desolación ayuda mucho mudarse intensamente contra la desolación. O sea, luche, insista un poco más en la oración y en la meditación, examínese, incluso haga un poquito de penitencia. Porque en la desolación es una prueba para resistir las agitaciones y las tentaciones. Esto es como el tanque de gasolina de un auto, ¿sí? La benzina, el combustible,
Cuando usted en el auto se acerca al rojo, significa que se está quedando sin combustible. Y ya bajó al rojo. No significa que se acabó. Siempre le queda un poquito para llegar a la próxima estación de servicio. Pero no tiente a la suerte avanzando 20 kilómetros porque se va a quedar botado. No, en la primera estación ponga el combustible. ¿Por qué? Porque es una señal, pero le deja un margen para seguir adelante. En la desolación siempre nos queda el auxilio divino. El problema es que en la desolación todo es triste, angustioso, doloroso, conflictivo, caótico, oscuro y nos da miedo. Pero usted que ya conoce, manténgase firme y sepa que pronto vendrá la consolación siguiente, la claridad, se iluminará el problema. Incluso puede haber en un grupo alguna mala jugada, envidia, trampa, zancadilla. Eso es normal. ¿Qué es lo que hacemos? Yo sigo adelante, no me desanimo, lucho, persevero hasta encontrar la razón para aprender de mi error. ¿Por qué cambié de decisión? ¿Por qué me desanimé? Y ahí es donde yo tengo que fortalecer para superar la prueba. Como ven, todo esto son luces en la oscuridad que me indican, no importa, esto es para algo mejor. Ah, es que me pasó tal cosa, me habla, no. Tranquila, usted lo puede superar y de esto va a sacar gran provecho. Entonces, como ven, siempre queda la gracia de Dios, aun cuando no la sintamos. Trabaje por estar en paciencia, porque esa es contraria al malestar. Y piense que pronto será consolado y ponga todas las diligencias contra la desolación. Entonces, el que está en momento de angustia, de tristeza, de duda, persevere, tenga paciencia, piense que pronto será consolado y vendrá pronto la consolación poniendo las diligencias contra la desolación. Por ejemplo, aquí vemos a este señor que está regando ese arbolito con el peligro de que incluso se pueda ahorcar cuando crezca, ¿no? Es decir, todo es contrario, todo está en contra de la persona, pero la persona tiene gran confianza en sí misma, en Dios, y sabe que esto no es el final. De tal forma que de eso yo puedo sacar algo de provecho, de búsqueda, ¿no? Efectivamente, tener convicción en aquello que cree, en aquello que sigue, es la fe. Es decir, una fe contra toda situación de desesperanza. Cimentarnos en aquello que hemos percibido del Espíritu y no podemos dudar de ello. Por ejemplo, la bondad de la creación. La creación es esta casa común, este mundo para todos y todas, aunque mal distribuido, mal administrado, mal gobernado, pero mi aporte es fundamental para que yo pueda también hacerlo crecer, producir y que sea esa casa común que todos buscamos también para alabanza. Eso va a implicar entonces verdaderamente luchar. Además, se nos explica por qué podemos estar en desolación. Puede ser causa nuestra, porque hemos sido poco diligentes en nuestros ejercicios espirituales, o porque es una prueba para que experimentemos que sin la consolación no podemos hacer mucho. Yo no puedo ir al supermercado y comprar consolación. Es una gracia de Dios que recibo por la acción del Espíritu para una misión determinada. Un padre de familia, una madre de familia, aún
que estén cansados, harán lo imposible por traer el pan a la casa. Entonces, se esfuerzan justamente porque saben que se deben a su familia. Para que sepamos y sintamos que todo es gracia y don de Dios. No lo podemos provocar. Además, el que está en consolación, piense cómo desearía hallarse cuando venga la desolación y tome fuerzas para ese momento. El que está en consolación, procure tener humildad, porque podría caer en soberbia y creer que es normal estar consolado, que depende de mí, de mi buena cara, de mi prestigio, de mi cuna, tener la consolación. Y al contrario, piense cuán para poco es en la desolación sin la gracia de la consolación. Al contrario, quien está en desolación, piense que puede mucho con la gracia de que Dios le da para seguir adelante. Y aquí voy a poner las 3 estratagemas que utiliza el mal espíritu. El mal espíritu tiene 3 formas habituales de actuar. Esas son claramente señales del mal espíritu. El miedo es la primera. Hace aumentar nuestros miedos, los potencia y ese miedo nos impide actuar. El secreto, el mal espíritu procura guardar secreto, que nadie se entere y sabe que mientras esté en secreto puede gobernarnos. En cambio, cuando ponemos un reflector e iluminamos, sabe que no puede actuar porque ya está descubierto. Y la tercera es que el mal espíritu aprovecha nuestras debilidades. Ahí donde somos débiles en alguna virtud, por ahí nos ataca. Por ejemplo, yo tengo vanidad, soy vanidoso. Entonces me va a atacar justo por la vanidad. O no, yo soy chismoso, pues me va a atacar por el comentario. O soy una persona muy metalizada, que todo busco dinero, provecho, acumular riquezas. Las riquezas son para utilizarlas. Los bienes son para el beneficio. Pero ya lo mío va en exceso. Quiero atesorar. Tengo y quiero tener más. Entonces, ahí actúa también el mal espíritu en los puntos débiles que no reconozco y siempre me ataca por mis puntos flacos. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Me enfermo de las vías respiratorias porque ese es mi punto débil, o del estómago, o de la cabeza. Y cuando ya tengo un problema, enseguida la migraña, o la gripe, o algo, a la uña aunque sea, pues, ¿no? En el punto débil, por ahí ataca. ¿Qué debo hacer yo? Conocerme mejor, saber cuáles son mis puntos débiles y saber que por ahí va a entrar el mal espíritu. Entonces yo tengo que cuidarlo, evitar eso y estar muy vigilante. Porque cuando yo sé que va a venir el mal espíritu, pues entonces estoy atento y no dejo que ingrese. Esto quisiera compartirlo después de responder a alguna cosa aquí. Es que ya vamos a ir cerrando efectivamente, porque se acaba el tiempo. ¿Cómo diferenciar el cansancio interior o el agotamiento de la desolación? En realidad, la desolación aprovecha el que no descanso lo suficiente, el que me extralimito en las tareas, en el trabajo, no cuido mi descanso, mi vida interior. Entonces, como ven, es una consecuencia. Entonces, yo estoy cansado o agotado, es un punto débil y por ahí viene la desolación para distraerme. ¿Cómo distinguirlo? Pues si yo duermo un poco más, me alimento mejor, ordeno mis hábitos, entonces voy a mejorar y ya no tendré ese cansancio o agotamiento. Entonces debo salir,
cambiar de actividad, dar una pausa activa, escuchar música, relajarme, comer bien, salir de paseo, descansar, no hacer demasiadas horas de trabajo. Entonces, ahí me doy cuenta que mi cuerpo mejora, reacciona mejor. No es una desolación, simplemente necesitaba organizar mejor mi vida. Pero la desolación puede ir en concomitancia con ese descuido de mi cuerpo, de mi actividad. Si yo no tengo una lectura de vez en cuando, me voy embruteciendo, no alimento el espíritu, entonces por ahí entra la desolación. Y entonces ahí la puedo ir distinguiendo. Pero si yo duermo bien, como bien, trabajo bien, pero estoy triste, desanimado, ahí me doy cuenta, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy triste? Y debo examinar, debo mirar momento a momento qué pensamiento, persona, situación trajo ese pensamiento de desolación. Em, Creo que ya hay que ir terminando, entonces no sé si más bien les damos oportunidad de formular alguna intervención a ustedes, porque eso es más importante. Efectivamente, Carlos, antes de cerrar, siempre ver si alguien más tiene alguna pregunta adicional, alguna pregunta. Nosotros seguiremos en este proceso, en este camino. Yo quiero recuperar algunos elementos que creo que son muy importantes, especialmente en este último momento que has enfatizado la importancia también del autocuidado, de la conciencia de mí, ¿no? Para poder diferenciar las mociones del espíritu, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante y que justo en lo cual vamos a enfatizar nosotros en las sesiones un poco a distancia, ¿no? El desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo del autocuidado, para poder desarrollar esa conciencia y diferenciar, ¿no? Para tener claridad también de dónde viene el espíritu y cómo el espíritu se está moviendo, cómo el espíritu se está moviendo en mí. Con estas eh, fluctuaciones tecnológicas, parece que Carlos Ignacio se volvió a desconectar. No sé si regresará. Acá ya, estos son los momentos chamánicos de las conexiones virtuales, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿No? Bueno, pero bueno, lo Ya dejamos. regresé. Sí, ahí ya veo que volví a ingresar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario también, no solamente preguntas, sino también reforzar o incidir en algo de lo que Carlos Ignacio nos puede haber compartido antes de cerrar la noche. Parece que todavía nos falta Si no hay práctica en las intervenciones, mociones del recordar que para espíritu, en dejar que se mueva, ¿no? sí, poco a poco. Sí, Recordemos que esto es importante para el camino sinodal porque en la fase de la escucha receptiva, la segunda ronda del discernimiento, yo comparto mis mociones, los movimientos del espíritu, y pueden ser de consolación o de desolación, y de esa manera también pueden ayudar a otro o inquietar a otro. y justo esto que dice Carlos Ignacio, de cómo mis mociones pueden inquietar a otro, mover a otro, y ahí iremos apoderándonos del vocabulario de este método en el espíritu, ¿no? De esta conversación espiritual, con las resonancias, los reflejos, ¿no? Entonces ahí vamos a ir caminando. A ver, Osvaldo y Pilar, que están ahí compartiendo con nosotros como pareja, han levantado la mano, creo que quieren comentar algo, los escuchamos. Su micro está apagado. Y ahora sí. Hermano, buenas noches con todos el podio. Yo quería una pregunta
específica, ¿no? Eh, el sinodal, ¿qué, qué es? ¿Es un grupo conglomerado de la Iglesia Católica o es una comunidad? Esa era mi pregunta. No sé si me puede responder el padre o me puede responder usted, hermano. Esa es mi pregunta. Gracias. Aprovechemos la Eh, presencia de Carlos Ignacio para que él nos ayude y para que escuchen una versión distinta a la que a la que yo ya les he dado también. A ver, Carlos, te escuchamos. Hasta que el mal espíritu me bote otra vez. Bueno, lo sinodal es la esencia de la iglesia, es decir, caminar juntos. Por lo tanto, el camino juntos es algo que es propio de la comunidad eclesial. Y allí es donde tenemos que recuperar esa dimensión de aprender a caminar juntos, si todavía no lo hemos hecho, ir al ritmo de los demás, tener un discernimiento en común, sin imposición, sino siguiendo al Espíritu. Hay una persona que lidera, hay un jefe, hay un director, no se quita la autoridad, pero la autoridad no impone. La autoridad posibilita que el grupo descubra. La autoridad no manipula. No es, sí, 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 pero hagan como yo digo, sino que la autoridad es receptiva, reflexiona, hace su autocrítica y dice, veo que el grupo nos está invitando a que tomemos en cuenta esto y lo valoramos. Por ahí habría que tomar en cuenta que es una dimensión muy intrínseca al caminar juntos, pero eso no anula la autoridad de nadie, sino que más bien potencia la participación. Gracias, Carlos. Y aquí en el chat varios compañeros nos han dejado sus comentarios, ¿no? Silvia nos dice, muchas gracias por esta charla tan clara y profunda. Me vino al recuerdo el poema de Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo te pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eh, Después Ricardo nos dice, agradezco al Padre Carlos sobre el sentido del discernimiento. Saber que cuando estoy en consolación debo saber valorar las desilusiones que hubo en vida y cuando estoy en desolación vivir y darme soporte de mis tiempos de consolación que he vivido. ¿No? Son los comentarios que nos han dejado. Y luego hay todavía bastante camino por hacer. Vamos a continuar en este camino también con la presencia de Carlos en próximos encuentros. Eh, bueno, Flor nos ha dejado una última pregunta y quizás ya como decimos aquí, la del estribo, ¿no? Ya para despedirnos, Flor nos plantea acá cómo remediar las decisiones que se tomaron en desolación, ¿no? Pero yo Bien, creo que ahí podemos ya tomar esa pregunta lo mejor. para empezar a despedirnos. Sí, siempre hay que examinar. Y me doy cuenta que tomé una mala decisión, no hay que llorar, simplemente es aprovechar del error para no volverlo a repetir, tenerlo claro, es decir, ya veo que por allí no va la cosa va por acá. Entonces aprendo, es decir, cuando venga en una próxima ocasión este pensamiento o de esta manera, debo estar atento porque ya sé que por allí hay gato encerrado. Luego, como les decía, ser humilde. No me las sé todas. El clericalismo es yo sé todo, aquí se hace lo que yo digo. En cambio, es agradezco que me ayuden a ver, agradezco esta oportunidad y de aquí saco provecho. Entonces, humildad. Y luego también en la desolación pude haber tomado equivocaciones, pues pedir perdón si cabe. Es decir, pude haber ofendido, dañado. A lo mejor alguien vino con un mal momento y yo enseguida primariamente reaccioné también y le grité y nos peleamos y bueno. Entonces después me doy cuenta del gran error, ir a reconciliarme. Es decir, mira, disculpa, creo que no estuvo bien lo que hice. Lamentablemente tú pasabas por allí y me desquité contigo
y es a la última persona a quien hubiera querido hacer daño. Es decir, es una oportunidad de descubrir que somos seres humanos falibles, vulnerables, pero en camino y efectivamente en camino sinodal. Nuevamente, gracias, Carlos. Y bueno, para poder marcharnos también como iglesia sinodal que somos, les vamos a pedir que por favor abran sus cámaras Sí, para tomarnos una José, foto. antes de irnos, Ah, Daniel, te escuchamos, sí. eh, eh, Padre Carlos Ignacio, a nombre de la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos, a nombre de Monseñor Alfredo Vizcarra, nuestro presidente, a nombre de Monseñor Alberto Guamán, vicepresidente, también de la hermana Pilar, nuestra secretaria, queremos agradecerle por su tiempo, por su espacio, por todo lo que ha compartido el día de hoy con nosotros. Y también queremos agradecer a todos los participantes de este día por acompañarnos y por sumar y por seguir aprendiendo cada día un poco más. Así que les pido por favor palmas virtuales, afectos y todo lo demás en agradecimiento al Padre Carlos Ignacio por todo lo del día de hoy. Muy bien, ahora sí, pues no sé si el Padre quiere decirnos algo antes de tomarnos la foto grupal aquí en la virtualidad. Padre Carlos Ignacio. Por supuesto. En primer lugar, mucho ánimo porque eso es parte de la consolación. El camino sinodal es justamente saber que no estamos solos, ni del Espíritu que siempre está con nosotros, aunque no lo sintamos, y también de las personas que aunque no estén al lado mío, sé que están caminando en sinodalidad, en búsqueda. Y eso es parte de esa esencia eclesial, sentirnos llamados, al mismo tiempo reconociendo nuestros límites, pero confiados en esa gran misericordia. Así que adelante. Genial, Padre, muchas gracias. Ahora sí, por favor, todos prendemos nuestras cámaras para poder sacar los mejores retratos el día de hoy y podernos hacer famosos por redes sociales. Muy bien. A ver, todas nuestras mejores sonrisas. Vamos a ver. Vamos a tomarnos la fotito. A ver. Muy bien. Entonces a la cuenta de 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Una más, me parece. Sí, una más por si acaso. Por si alguno no pudo reír. Muy bien. 1, 2 y 3. Muy bien. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su espacio y nos vemos en el próximo webinar. Buenas noches con todos. Buenas Gracias. noches, muchas Buenas gracias. noches con todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Gracias también. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Dios los Gracias. bendiga. Gracias, Padre Carlos. Un abrazo.